Pues hoy tengo este tema de participando en la misión de Cristo y vamos a ver algo muy específico. Vamos a ver las escrituras en Juan. Y aquí me gustó esta imagen porque dice Jesús, Salvador del mundo. ¿Cuál es la razón por la que Cristo vino al mundo? ¿Y por qué necesitábamos ser salvos? Sí, las escrituras no es lo que nosotros digamos, la escritura dice que algo pasó y el ser humano se desconectó de Dios y Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y toda la obra que él hizo la hizo a nuestro favor cuando nosotros todavía estábamos en nuestros delitos y pecados. Cuando la humanidad estaba lejos de Dios, él vino y dio su vida por toda la humanidad. Y él quiere que toda la humanidad sepa eso que él hizo y nos ha llamado a nosotros a ser testigos, testigos de lo que él hizo y ese es nuestro papel. ¿Y por qué tengo estas imágenes acá? Porque este mundo a veces nos atrae mucho y nos pegamos mucho al mundo y las cosas del mundo y, y a mí me llama la atención cómo un hombre como este es capaz incluso de poner su vida en riesgo de ir a la cárcel. En este momento está en la cárcel este hombre, es el sospechoso número uno de todas las bombas o atentados que hubo recientemente en Estados Unidos contra una cantidad de políticos que son contrarios a Trump. ¿Se han oído las noticias en estos días? Pues hubo intentos de atentar contra personas a través de bombas que se enviaron por correo. Ninguna de esas, afortunadamente, logró su objetivo, pero sí causó mucha angustia. Y es que quiero hablar de Estados Unidos, no hablar de mi país, porque hablar aquí de política es un lío, es peligroso. Entonces dije, no, yo de Colombia no voy a decir nada, pero voy a sacar otro ejemplo, porque los ejemplos son iguales casi que en todas partes, es el ser humano. Y saco este ejemplo de Estados Unidos porque está lejos de nosotros y nadie me va a decir, ay, pastor, usted está con tal partido. No, porque aquí es grave uno decir que está en un bando también. Allá igual, están divididos, hay una gran división, hay un gran radicalismo entre facciones que no se había visto antes. Estados Unidos estaba más o menos coordinado, más o menos unido, pero cuando vino Trump ha habido cosas muy radicales y ha habido tendencias, ha habido situaciones, tanto que uno tiene que tener, por ejemplo, muchísimo cuidado, oigan, muchísimo cuidado en cómo uno se refiere a las personas negras. Tú no le puedes decir negro, comenzando por ahí. Tú le tienes que decir persona afroamericana. No le dices negro. Le dices negro y te metiste en un lío. Porque negro es ofensivo. ¿Sí? Nosotros aquí le decimos el negrito del batey y hay una canción que el negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey. ¿Sí? Y nadie se ofende. Allá sí. Y hay un radicalismo tenaz y entonces este hombre parece que es él. A través de todo lo que ha ido pasando y todo lo demás, hay una lucha entre poderes de comunicación. Por ejemplo, se cree que la CNN, la cadena tan importante como la CNN, es una cadena que está en contra de Trump y siempre está buscando cosas en contra de Trump. Siempre está hablando de todos los problemas de Trump. Y de las cosas pequeñas que suceden, las vuelven grandes noticias atacando a Trump. Y hay otras cadenas que favorecen a Trump. Por ejemplo, Fox News es una cadena que siempre está hablando lo positivo de Trump, de las cosas buenas de Trump. Y entonces, pues Trump ha dicho, Fox News es la única que tiene los derechos de transmitir lo que pasa. CNN, nada. Y entonces se ha creado unas peleas increíbles. Y en medio de todas estas peleas y esta división que hay en el país, pues han surgido personas como esta persona. Él, en alguna parte yo creo que había puesto el nombre, bueno, lo había escrito en algún lugar. Ah, no, esta no es. El asunto es que esta persona está ahora en custodia y vemos el carro en el que se movía con publicidad y con... Esto es como la mira de un telescopio de un arma, ¿cierto?
y le pone la mira de armas a personas que son enemigos de Trump y todo indica que él fue el que envió estas bombas, estos paquetes bombas por correo y lo tienen preso. Él es una persona, tiene como unos 56 años y comenzaron a hacerle estudio de su vida, de su trayectoria y en los últimos meses publicó cantidad de cosas en su Facebook y en su Twitter y en sus sistemas de comunicación en contra de toda persona que estuviera en contra de Trump y también alentando a Trump en sus políticas en contra de los mexicanos, para que se haga el muro. Y esos radicalismos pues han llevado a mucha gente a hacer cosas como la que él hizo, de enviar paquetes bomba. Pero las cosas no han parado allí. Ayer a las 10 de la mañana en una sinagoga estaban reunidos un grupo de judíos, estaban adorando en plena reunión. Habían, según las noticias, unas 100 personas reunidas y entró otra persona, un hombre que se llama Robert Bowles, de 46 años, diciendo todos los judíos deben morir y abrió fuego, mató 10 judíos ahí mismo, hirió otras personas entre esos policías que llegaron. Así que hay un odio, hay unas cosas horribles que están pasando, se están despertando odios del lado, de un lado y del otro lado, es decir, de todas las facciones se están despertando odios terribles. Y lo que se dice es que este ataque contra los judíos es el peor ataque contra los judíos en un país democrático, supuestamente libre, como es Estados Unidos. Eso nunca había pasado, que alguien entrara en plenos servicios de adoración y matara 10 judíos. Nunca había pasado. Entonces están como angustiados porque pues antes había un poco de respeto, digámoslo así. Que la gente, si mataban a alguien, al menos no lo mataban cuando estaba en adoración, cuando estaba reunido. Entonces la comunidad judía está pues muy triste, muy conmovidos todo el mundo de estos radicalismos que hay tan terribles. Los judíos representan una mentalidad, ¿cierto? Y hay personas que los odian, que los quieren todavía acabar. A los judíos los han querido acabar muchas veces en la historia. Y aquí otra vez, ¿no? Otra vez esta situación contra los judíos. Y esto sucedió en Pittsburgh. Nosotros estábamos por acá más abajito. Si ustedes ven Carolina del Norte, aquí está Carolina del Sur, Carolina del Norte, nosotros estábamos por aquí, queda Charlotte, y esto sucedió en un pueblito que se llama Pittsburgh, de Pensilvania. Así que esos radicalismos se dan, ¿por qué? ¿Por qué la gente es capaz de meterse en ideas políticas al punto de querer matar y asesinar a alguien? ¿Cómo es que la gente es capaz de poner incluso su propia vida en riesgo porque saben que los van a pescar porque a esta persona lo cogieron, al que hizo el atentado contra los judíos, es decir, puso en riesgo su propia vida por matar a otros? ¿Cómo es posible que la gente pueda pensar de esa manera? Y sin embargo, a veces los cristianos no tenemos suficiente celo para darnos, no para quitar la vida de nadie, sino para dar nuestra vida por Cristo. Y a mí me llama mucho la atención porque a veces las personas son más capaces de radicalizarse políticamente, son más capaces de defender un sistema político de este mundo, son más capaces de identificarse con una persona que es temporal, que solamente va a gobernar 4 años o de pronto 8 años, como en Estados Unidos. Son capaces de dar su vida por esas tonterías, digo yo, y no dar su vida por Cristo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Hicieron un estudio, un hombre que se llama Christian Schwartz. Él produce una serie de libros sobre cómo edificar la iglesia. Y él hizo un seguimiento en una encuesta que hizo a varias personas desde cuando llegaron a la iglesia y cómo fue su comportamiento a través de la vida, a través de los años. Y se dio cuenta que muchos cristianos llegan con un gran compromiso, entran con el primer amor
Y la gran mayoría de los cristianos a medida de los años bajan ese compromiso a niveles mínimos. Se nos agotan las pilas, se nos agota el deseo, se nos agota el compromiso, perdemos la visión, ya no tenemos ese amor, ya no tenemos esa entrega. Y entonces, esa es la advertencia que hacen las escrituras también, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra entrega? Y pues después de 15 años de cristianos, 20 años de cristianos, algo nos pasa, incluso a veces mucho menos que eso, y se enfría totalmente nuestra vida como cristianos y como que ya no sentimos la misma pasión, perdemos la visión. Perdemos la visión. Y eso me llama la atención muchísimo en estos dos casos. Y estos son casos de esta semana. Hombres, personas que dan su vida, que ponen en riesgo su vida por teorías, por cosas de hombres, por un sistema político momentáneo, por una circunstancia totalmente temporal, y cómo nosotros como cristianos a veces no somos capaces de mantener nuestra pasión y nuestro amor por Cristo. Se nos olvida, se nos va la visión. Y por eso quisiera que estudiáramos este capítulo. Otra vez lo hemos estado estudiando los miércoles, el capítulo de Juan, porque me parece a mí que necesitamos recordar lo que Cristo vino a hacer y que nosotros estamos formando parte de lo que Él vino a hacer y recordar quiénes somos, qué llamado tenemos, cuál debe ser nuestra alianza. Y así como las personas se meten a dar su vida por una cosa temporal, por una ideología temporal, como con respeto al señor Trump, dan su vida y son capaces de matar y son capaces de exponer su vida y terminar en la cárcel por un sistema político temporal. ¿Por qué no vamos a recordar quiénes somos? ¿A qué hemos sido llamados? ¿En qué estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro movimiento? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra afiliación? ¿A qué estamos afiliados? Que no estamos afiliados a partidos políticos de este mundo, sino que estamos afiliados a algo que Cristo vino a traer y anunciar, y no podemos perder la visión. En este capítulo 18 de Juan vamos a leer varias cosas importantes. Ahí están los pensamientos principales. Jesucristo es rey, pero su reino no es de este mundo. Y vamos a leer ese título de Jesús Nazareno, rey de los judíos, y que Cristo nos llama a formar parte de ese reino. No nos llama a formar, ni a luchar, ni a dar nuestra vida por la sociedad de este mundo, ni por partidos políticos de este mundo, ni por ideologías de este mundo, sino que nos invita a que participemos de su reino y vivamos para su reino. Eso es lo que Él nos invita. Pero vamos a leer el capítulo 18, comenzando del versículo 28, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer gran parte. Juan, capítulo 18, versículo 28. Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. El pretorio era como un palacio, el palacio de los romanos. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Entonces imagínense los judíos todos santos, pulcros, tienen su mente puesta en el asesinato, han determinado asesinar a Cristo, matar a un inocente, no ha hecho nada para ser asesinado, pero ellos lo van a asesinar. Sin embargo, en su legalismo no quieren entrar a esa casa gentil para no contaminarse, porque van a tomar la Pascua. Eso es lo que dice, y así poder tomar la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, así que ellos no entraron al pretorio porque no se querían contaminar, sino que Pilato sale y les dice, bueno hermano, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿A qué vienen? Y ellos le dicen lo siguiente, salió Pilato y les dijo, ¿qué acusación hay contra este hombre? ¿Cuál es la acusación? ¿Por qué lo traen a esta hora de la mañana? Algo raro, a esta hora madrugaron para matarlo.
¿Y por qué lo traen? ¿Cuál es la acusación? Y le respondieron sin darle realmente ninguna prueba. Le dijeron, mire, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y Pilato dice, a ver, pero pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguele según su ley, porque entendió que algo tenían ellos contra Cristo que no tenía realmente pruebas en el sistema legal romano. Y entonces los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya habían determinado matarlo. Ya lo habían determinado. Se va a morir. Había un espíritu de asesinato en estas personas. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo. Entonces entró al pretorio y ¿quién entró al pretorio? Cristo sí entró al pretorio. De alguna manera, él entró, habló con Pilato y ahora quisiera que le pusieran mucho cuidado al diálogo de Pilato con Jesús. Es un diálogo muy importante que va a dirigir a una decisión que Pilato va a tomar con respecto al título que va a poner en la cruz. Y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál es el centro de la conversación? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y por qué le pregunta esto? Precisamente Cristo le pregunta a Pilato. Cristo le devuelve la pregunta. Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿tú dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué Cristo le contesta así? ¿Por qué? Porque Cristo le dice, mira, si tú crees que yo soy un rebelde contra el César, que es la acusación de los judíos, de que yo me estoy proclamando rey y que no hay más rey sino César. Si tú ves que yo soy un rebelde, entonces, si es eso lo que tú piensas, pues tú me juzgarás. Pero si es lo que los judíos dicen, que yo soy rey de ellos, entonces hablamos porque ahí tenemos que charlar. La conversación sigue y Pilato le dice, ¿soy yo acaso judío? Yo no entiendo el tema. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y luego le hace esta pregunta que tanto nos quedamos ahí el miércoles hablando de esto. Que Pilato le dice, así como mirándolo a los ojos a Jesús, le dice, dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste para que te traigan aquí y te quieran matar? Dime qué hiciste. ¿Cierto? ¿Sí? Como aquí entre los dos, dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Les ha pasado alguna vez qué fue lo que hiciste? Y entonces el Señor Jesucristo le responde, mi reino no es de este mundo. Mi reino, o sea que el tema central aquí es que Cristo es rey y que sí tiene un reino. Y que ese reino no tiene nada que ver con César, ni es un reino que tiene ejército, no es un reino que tiene soldados, no es un reino que tiene armas para luchar contra el sistema político ni de los judíos ni de los romanos. No es un reino así, pero hay un reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, ese es el reino que Dios nos ha llamado y ese reino no es de aquí. Y nosotros no podemos afiliarnos a reinos de este mundo, porque nosotros ya pertenecemos a un reino. Ese es el reino del que debemos hablar, ese es el reino que debemos proclamar, ese es el reino en el que debemos vivir, en ese reino damos nuestra vida, en ese reino somos radicales, pero no somos radicales en los reinos de este mundo, ni proclamamos presidentes ni reyes de este mundo, ni nos afiliamos a partidos políticos enviando bombas o cosas por el estilo, ni enviamos mensajes hablando contra los demás pestes porque no son del partido al que nosotros pertenecemos. Nosotros no nos afiliamos a los reinos de este mundo. Somos ya de un reino
Cristo nos ha llamado a un reino, es su reino. Y Cristo dijo claramente, mi reino no es de acá, no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, entonces eres rey, entonces eres rey. O sea, Pilato está descubriendo cosas y entra como en esa angustia de decir, este tipo está cuerdo. Yo no lo veo loco, yo no veo que sea un hombre sedicioso, no veo que sea un rebelde, no es grosero, no está echando pestes contra mí ni contra Roma, pero me está declarando algo que los judíos también dicen, que este hombre se hizo hijo de Dios, rey, y él mismo me dice ahora que sí es rey. Y comienza Pilato como a sentir que hay algo especial en este hombre Jesús y sentir algo que está pasando por su cuerpo y por su vida y por su mente, porque además su esposa en otros evangelios la esposa le dijo a Pilato, Pilato, ten cuidado, ese hombre es alguien muy especial, no te vayas a meter en líos con él, ten cuidado. Y entonces Dios lo está usando, vamos a ver cómo Dios está usando a Pilato, lo está usando. Y Pilato está comprendiendo cosas y le hace esa pregunta, o sea que tú sí eres rey. Y Cristo le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Qué declaración hace Jesús? Sí, tengo un reino y ese es el reino por el cual vine a este mundo. Es un reino que Él está estableciendo, lo ha establecido en la iglesia y se va a manifestar en su segunda venida. Y ese es el reino que Él nos dice que participemos. Y dice que para eso vino al mundo, para establecer su reino e invitarnos a formar parte de ese reino. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces aquí el Pilato queda, bueno, entonces, ¿qué es la verdad? Este hombre me dice cosas impresionantes, me conmueve con lo que me dice, veo que es un hombre perfectamente cuerdo, pero los judíos están diciendo cosas y yo veo que estos judíos tienen su cuento y tienen su actitud y tienen sus celos. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se hace esa pregunta, ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no veo que haya ningún problema en este hombre. ¿Ustedes por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren matar? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la fiesta de la Pascua, en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Las escrituras dicen que Barrabás era un asesino. Ese sí era un rebelde. Él sí era un rebelde. Y estaba en la cárcel por haber asesinado a alguien. Pero aquí Juan también nos dice que además era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, lo azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas. ¿Cuál es el tema? Hasta los soldados supieron que Cristo estaba allí porque era acusado de ser rey de los judíos. Y se burlaban de él, los soldados le pusieron esa corona de espina, le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, sacó a Jesús, salió él, les mostró a Jesús golpeado, les mostró a Jesús con la corona en su cabeza, esperando que los judíos dijeran, bueno, listo, ya aprendió su lección, déjelo en paz, pero no dieron su brazo a torcer, querían matarlo, querían asesinarlo, y decían, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo aquí al hombre, cuando le vieron los principales sacerdotes, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, y Pilato les dijo, tomadle vosotros, ustedes lo crucifican porque yo no hallo, ¿cuántas veces lleva diciendo Pilato, no hallo delito en él? Más de 3 veces. Él dice, no, es que este hombre es inocente, ¿ustedes qué tienen contra él? ¿Por qué lo quieren asesinar? ¿Por qué lo quieren matar?
Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Debe morir, ¿por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, le pasó un corrientazo en su cuerpo y dijo, uy, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Es rey? ¿Es hijo de Dios? ¿Quién es este hombre? Yo veo que hay algo muy especial en este hombre. Y sintió miedo, tuvo más miedo. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? La gran pregunta. ¿Quién es Jesús? La gran pregunta que todos hacemos, que toda la humanidad hace. ¿Quién es Cristo? ¿De dónde vino? ¿Quién es Él? ¿Es simplemente un hombre? ¿Es simplemente un ser humano? Las Escrituras nos dicen que Él es Dios, Dios hecho carne. Y aquí Pilato dice, ¿quién eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Mas Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús algo increíble. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y esto es algo muy profundo, porque lo mismo que Pablo habla después, que dice que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios, incluso los perversos y los malos. Óiganme bien, porque nosotros protestamos mucho y hablamos pestes y enfrentamos y luchamos en este mundo y nos rebelamos y decimos revolución y asesinamos la gente en la sociedad, mata y come del muerto porque no aguantan los poderes del mundo y se quieren rebelar. Y a veces la iglesia también se mete en esta idea de que tenemos que rebelarnos y buscar revoluciones y nos metemos en política como este hombre y nos metemos en apoyar, ¿no?, movimientos políticos, pero aquí Cristo está diciendo, miren, las autoridades, por malas que sean, Roma existía porque Dios permitió que existiera. Y Pilato estaba ahí porque Dios permitió que existiera. Y eso es difícil de entender. Hay algo que está pasando, pero Dios está a cargo. ¿Hay un mundo malo? Sí. ¿Hay injusticia? Sí. ¿Hay malos tratos? ¿Hay explotación? ¿Hay esclavitud? ¿Hay injusticias en el mundo? Sí. Pero Dios está a cargo. Tranquilo, Dios está a cargo. Porque a veces yo veo a algunos cristianos tan angustiados. Ay, sí, es que tenemos que rebelarnos, tenemos que salir, tenemos que protestar, tenemos que... Tranquilo, Dios está a cargo. Nosotros, ese no es nuestro plan no es derrocar gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque otro gobierno del mundo se va a posicionar allí. Nuestro plan es el reino. Nosotros somos militantes del reino de Dios, con otros códigos, con otras leyes y otras normas, las leyes de Dios. Nosotros necesitamos comprender que esa ley de Dios es la ley de su reino, y en esa ley nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos explotan, a los que nos hacen daño, a los que nos mandan caminar una milla con ellos, debemos ir dos, y que debemos vivir de cierta manera de acuerdo al reino de Dios. Vivimos hoy, aunque su reino no ha llegado totalmente, nosotros ya somos parte de ese reino y debemos representarlo en nuestra vida. Y cuando nos afiliamos a poderes de este mundo, no representamos el gobierno de Cristo. Le damos más importancia a los reinos de este mundo cuando nos afiliamos de estas maneras tan radicales con los reinos del mundo. No, nosotros debemos ser radicales con el reino de Cristo, debemos hablar de quién es nuestro rey, debemos hablar de las leyes y las normas de ese reino, debemos vivir las normas del reino de Cristo. Ese es nuestro llamado. Y debemos predicar el reino de Cristo, el que Él predicó. Eso es lo que tenemos que hacer, a eso Él nos ha llamado. Nada tendrías contra mí si no fuese dado de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y Cristo le dice a Pilato, mira Pilato, tranquilo, no te preocupes, yo sé que tú estás preocupado, estás angustiado, pero mira, tú tienes autoridad, tú tranquilo,
Yo estoy en control. Yo sé que tú estás preocupado, pero yo te digo, el que me está entregando a ti mayor pecado tiene. ¿Quién estaba entregando a Cristo? Los judíos. Los judíos estaban entregando a Cristo a los romanos. Y Cristo le está diciendo a Pilato, Pilato, tranquilo, yo estoy en control. Tú tranquilo, tú cumple tu función, ejerce tu autoridad que te ha sido dada y permitida tener. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Mi Padre, te la ha dado. Tú tranquilo. El que tiene la culpa, o sea, la que tiene la mayor carga de culpa son los que me están entregando a ti. Y, y yo me imagino que Pilato quedó como, wow, ¿qué es este hombre que me habla con semejante autoridad? ¿Quién es ese Dios del que me habla este hombre que dice que yo estoy aquí porque hay un Dios que permite que yo esté aquí? Así que Pilato tiene este encuentro, este diálogo con Jesús y Pilato, yo me imagino que todo lo que está pasando en su corazón. Ahora, ¿Pilato es quién? ¿Es un convertido? No, Pilato es una persona gentil. Pilato no es judío, es gentil, es pagano, es romano, pero está entendiendo cosas, y vamos a darnos cuenta que está entendiendo cosas que los judíos rechazaron entender. Pilato está entendiendo cosas que los judíos han dicho no. Está entendiendo que este hombre es rey. Está entendiendo que Cristo es rey de algún reino. Y entonces dice así, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y le está diciendo, tú lo dejas libre y tú eres también sedicioso y te vamos a acusar igual que lo estamos haciendo contra Cristo, que tú te estás oponiendo al César, porque este Jesús se opone al César. Era lo que ellos le acusaban a Cristo. Y el hombre, Pilato, tal vez como todo político, tenía tal vez cosas que lo hicieron decir, no, no, yo no me quiero meter en problemas, que me vayan a acusar allá con mi jefe, que el César sepa ya que yo estoy haciendo cosas acá y tal vez todas sus angustias políticas lo hicieron pensar y dijeron, no, 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 donde a mí me quiten mi cargo, mi puesto, no quiero perder mi puesto. Era esa lucha, ¿no? Esa lucha entre dejar libre a Jesús y jugarse su puesto político o decir, ustedes verán. Y decidió por ustedes verán. Ustedes verán. Y en otras escrituras dicen que él dijo, me lavo las manos de este asunto porque yo sé que este hombre es inocente, ustedes verán. Pero él también tomó parte, ¿por qué? Porque finalmente fue la ley romana la que se impuso, porque los judíos no sacrificaban a nadie. La crucifixión no era de los judíos, la crucifixión era de los romanos. Los judíos no crucificaban a nadie, los judíos apedreaban a las personas según la ley de Moisés, pero no crucificaban. Los romanos eran los que crucificaban. Y por eso lo querían presionar a César, porque César tenía la autoridad para crucificar a Cristo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta entonces dijo a los judíos, ahí está su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Qué voltearetas? Porque ellos siempre estaban luchando contra César y contra el imperio romano. Ellos siempre buscaban sus derechos y buscaban tanto sus derechos que los romanos no podían entrar en Jerusalén con estándares, con estandartes, con avisos, con cosas que mostraran algo de los romanos. Ellos no se dejaban asimilar de los romanos, pero en este momento tienen tanto odio contra Cristo que dicen preferimos el gobierno gentil y preferimos ser y estar bajo el dominio del mundo que
aceptar que Cristo es nuestro Rey. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron a Jesús y se lo llevaron, y él cargando su cruz salió del lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, era un lugar de crucifixión, era un lugar donde mataban o crucificaban a los pecadores, y allí le crucificaron, y con él a otros dos. ¿Y por qué esos dos? ¿Por qué están ahí? Porque ellos representan la humanidad caída. Cristo, Cristo fue crucificado por los pecadores. Y estos dos estaban allí, dos pecadores. Él se identificó hasta el último momento con la humanidad caída. Cristo se humilló hasta lo más bajo y fue crucificado en medio de la vileza del mundo, de pecadores. Él se identificó con pecadores hasta el último momento. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y ahora quiero que lean el siguiente versículo. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Dice, y muchos leyeron esa declaración. ¿Sabe qué hizo Pilato? Dios usó a Pilato para proclamar que Cristo es rey. Pilato, inspirado por Dios y por todos los acontecimientos, escribe en la cruz la razón por la cual Cristo vino al mundo. Pilato, aunque era gentil, proclamó el reinado universal de Cristo. Y lo puso ese mismo título en los idiomas principales de aquel tiempo, que eran ¿cuáles? El hebreo, el griego y el latín. El hebreo porque era el idioma de los judíos, el griego porque era el idioma de todo el imperio que todavía subsistía, del imperio griego que había terminado hacía muy poco tiempo, y el latín porque era el idioma del nuevo imperio romano que gobernaba todas las naciones. Los tres idiomas principales. ¿Saben qué? Pilato, siendo un gentil, proclamó de la manera más poderosa que pueda uno imaginarse a Cristo. Dijo, Él es Cristo, el Rey de los judíos. Y lo dejó como una aseveración, no como, bueno, me parece, yo creo, me dijeron, no, como una declaración. Jesús el Cristo, Rey de los judíos. Y entonces aquí es algo increíble lo que esto significa. Significa que Dios usa a toda persona, a cualquier persona. Dios puede usar a cualquier persona para predicarlo a Él. Y que usó a Ciro, un pagano, que usó a Nabucodonosor, un pagano, que puede usar cualquier persona, y que cuando aquellos a los que Dios viene y no predican su nombre, Dios usa las piedras si es necesario para proclamarlo a Él. ¿Y saben que esto es interesante? Los discípulos mismos no estaban ahí. Los discípulos habían salido corriendo. Los discípulos no estaban al lado de la cruz diciendo, este es el Señor, nuestro Señor, el Cristo, el Mesías, y nosotros creemos en Él. No, ¿dónde estaban ellos? Escondidos. Estaban escondidos. Pero la gracia y el poder de Dios usó a un hombre pagano como Pilato para predicar el Evangelio, que Cristo es Rey y Él es el Rey de un reino al que Él ha llamado por gracia a todos nosotros. Él está diciendo tantas cosas aquí. Él está diciendo que Él nos incluye en su reino, aunque nosotros estemos corriendo, aunque hayamos salido corriendo, y aunque a veces le negamos, y aunque a veces decimos que creemos en Él, pero le negamos, Él está en la cruz por nosotros. Y a veces usa a gentiles, a personas que no son cristianos, a personas que uno diría, no, pero es que ese tipo no cree en nada. Y sin embargo, Dios los levanta y proclaman y enseñan.
Pero el punto, ¿sí entienden el punto? El punto acá es que Dios usa a cualquier persona, incluso personas que no lo conocen. ¿Por qué? El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, que eran los judíos, que debían haberlo aceptado y haberlo proclamado, no lo proclamaron. Pero un gentil, una persona que no tenía nada que ver, escribe en la cruz: Él es el rey. Él es el rey de los judíos. Proclamó que Cristo es el rey de un reino al que ahora nos invita. Y si Dios usa a los gentiles para proclamar su reino, imagínense cuánto más nosotros como hijos debemos proclamar el reino de Dios. Porque Él dijo: si ustedes no lo hacen, si ustedes se callan, y si ustedes no hablan de que yo soy el rey, si ustedes no muestran el reino, si ustedes no son promotores de ese reino, yo levanto piedras para que hablen. Qué reto para nosotros los cristianos que nos callamos. Qué reto para nosotros que tenemos miedo y que nos da pena hablar de Cristo. Qué reto para nosotros que nos preguntan si somos cristianos y decimos no, y lo enredamos todo. Qué reto para nosotros que no hablamos y que no predicamos a Cristo. Esto nos está diciendo: si ustedes no lo hacen, yo voy a levantar incluso gentiles, piedras, hablarán por mí. Pero no debiera ser así. Dios nos dice que nosotros tenemos que predicar a Cristo. Con nuestra vida, con nuestras palabras, tenemos que conocerlo, quién es Él, y tener la misma disposición de Pilato. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres tu rey? Él estaba buscando entendimiento. Pilato estaba buscando comprensión. Y nosotros los cristianos estudiamos y estudiamos y estudiamos y nos guardamos todo y no predicamos a Cristo. Las palabras son duras. Para mí esto es fuertísimo. Si nosotros no lo hacemos, Dios levantará gentiles si es necesario y hablarán de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad hablar de Cristo. Y es nuestra responsabilidad hablar de ese reino, del reino de Cristo. Es nuestra responsabilidad confesar que nosotros somos participantes de ese reino, que Él nos llamó a ese reino, que Él es nuestro rey, que no tenemos ninguna otra afiliación. No tenemos ninguna otra persona, no tenemos ningún otro sistema en este mundo. Los sistemas del mundo, son malos, son perversos, buscan matar, destruir. Hay codicia en el mundo. Nosotros no predicamos al mundo, ni predicamos los sistemas del mundo. Somos de Cristo, militantes de un reino. Y tenemos que entenderlo, porque este pasaje a mí y nos pegó durísimo el día que lo estudiamos acá, el miércoles, que Dios levantará gentiles, Dios levantará piedras, Dios levantará gente que no tiene nada que ver con los cristianos para predicar a Cristo si nosotros no lo hacemos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es confesar que tenemos un reino, confesar que somos parte de ese reino de Cristo, dar nuestra total alianza a ese reino. Y si hay personas que son capaces, como este hombre, de poner bombas y exponer su propia vida para ir a la cárcel por un político pasajero de 4 años, ¿cuánto más nosotros, como cristianos, cuánto más debemos dar nuestra vida por un reino eterno que no va a pasar nunca, que además es justo y es perfecto y es bueno y es santo, al que Dios nos ha llamado? Esa es nuestra afiliación. Demos gracias entonces. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te pido que mis hermanos comprendan, que yo también entienda este tema, Señor. Llénanos de tu poder, Señor. Cuando tú dijiste: recibiréis poder y me seréis testigos. Señor, yo te pido que tu Espíritu descienda sobre mis hermanos, descienda sobre nosotros de alguna manera especial y nos ayudes a ser testigos tuyos. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tus promesas de que tú nos darías el poder para predicar tu reino sea una realidad. Yo te pido, Señor Jesús, que mis hermanos aquí sean radicales. Seamos todos radicales en ese reino.
y estemos dispuestos a dar nuestra vida. No de quitarle la vida a nadie, sino de dar nuestra vida por predicar tu reino. Somos de tuyos, de ese reino que tú proclamas. Te lo pido a ti, Señor Jesús. Danos ese poder, danos tu espíritu, danos la convicción, danos la fuerza para predicar tu reino. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre al Padre. Amén. Amén.